16 de julio de 1950. Brasil organizaba su primer mundial con un estadio nuevo y monumental, el Maracaná. La poderosa selección brasileña había arrasado en la fase final goleando a sus adversarios, arrasando literalmente con ellos. La prensa ya tenía listos los titulares de gloria, el himno de la victoria estaba compuesto y hasta el presidente Dutra esperaba entregar la copa vestido con sus mejores galas. El país entero vivía en un estado de carnaval adelantado. Se hablaba de una nueva era, de un Brasil invencible. Uruguay, en cambio, llegaba como un invitado incómodo, discreto, sin grandes expectativas, con un equipo veterano y un capitán que parecía más un obrero cansado que una estrella de fútbol, Obdulio Varela. El sol caía sobre Río de Janeiro. El estadio Maracaná, recién inaugurado, vibraba con más de 200,000 personas. Brasil ya se había preparado para el carnaval, los periódicos daban por hecho el título. Uruguay parecía solamente un invitado de piedra. Antes del partido decisivo contra Uruguay, Brasil había dejado en el camino en la fase final a Suecia y España goleando a ambos equipos con gran superioridad. 7-1 a Suecia, partido jugado el 9 de julio, y luego un contundente 6-1 a España, partido jugado el 13 de julio, ambos en Río de Janeiro. Brasil llegó al grupo final tras superar el grupo primero de la primera fase, donde enfrentó a México y ganó 4-0. A Suiza le empató a 2 y con Yugoslavia ganó 2-0. En la liguilla final, el cuadrangular, Brasil mostró una ofensiva arrolladora, lo que generó un exceso de confianza en la prensa y el público brasileño antes del último partido contra Uruguay, en el que solo necesitaban un empate para ser campeones. Se decía, arrollarían completamente a los uruguayos, pero no contaban con un pequeño detallito: la férrea garra charrúa. Más de 200,000 personas llenaron el Maracaná. Era la mayor multitud jamás reunida para un partido de fútbol. El cemento vibraba, las banderas ondeaban y el rugido era ensordecedor. Los brasileños estaban convencidos de que sería una fiesta. Los uruguayos, en silencio, sabían que estaban entrando en la boca del lobo. Obdulio Varela, con mirada seria, repetía a sus compañeros: «Arriba, arriba, no se dejen intimidar, jueguen como si fuera en el barrio». Minuto 47, apenas comienza el segundo tiempo. Brasil, vestido de blanco, ataca con la confianza de un campeón. La tribuna lanza vítores y cantos. Brasil ataca con confianza absoluta. Ademir arrasa defensas, abre espacios, lanza un pase que lleva veneno puro y el balón llega hasta la parcela de Albino Fiaca. Fiaca controla el esférico, levanta la vista por un momento, se perfila y dispara eufórico y sin compasión, raso y cruzado. El balón rasante vence al arquero uruguayo Roque Maspoli, que hace todo lo que puede para detener el obús y sin embargo es batido en su meta. Gol de Brasil. El Maracaná explota, arde como un volcán, 200,000 gargantas rugen, el cemento tiembla, los jugadores brasileños levantan los brazos, sonríen, se abrazan. El carnaval parece adelantarse. Todo mundo en el estadio da por escrita la historia de este partido ya. Uruguay parece hundirse. El silencio de los celestes contrasta con el estruendo de los cariocas. Todo indica que la historia está escrita ya. El país entero siente que el título está asegurado. Pero ahí está un charrúa con el corazón bien puesto, que no se arruga ante la adversidad. Obdulio Varela, ese obrero de la cancha que no se resigna a ver su nación caer, toma el balón del fondo de su meta. Camina despacio, como si pudiera detener el tiempo. Habla con voz firme a sus compañeros. No se desesperen. Todavía podemos. Pita el árbitro, las acciones se reanudan. Aún en la tribuna se corea el gol con los cánticos eufóricos. El ataque charrúa comienza por la izquierda, dispuestos a darle batería a Brasil. Julio Pérez controla la pelota, levanta la cabeza y filtra un pase quirúrgico, tan zurdo elegante. Quien recibe el balón, lo acomoda con un toque sutil y dispara con la zurda. El balón viaja recto, poderoso, ante la mirada desesperada del arquero Moacir Barbosa y se incrusta en la red. Uruguay ha batido la mesa brasileña. El rugido del Maracaná se corta de golpe. El empate es un golpe psicológico avasallador. Brasil, que ya celebraba, empieza a dudar. Uruguay, que parecía vencido, se levanta como un gigante.
Ese balón viaja como un puñal. Gol. Es un gol. El silencio es absoluto, como si la vida se hubiera detenido. Brasil llora, Uruguay grita campeón. Obdulio Varela levanta los brazos no como celebración, sino como un acto de resistencia. Uruguay hace la hombrada, remontando un marcador adverso y venciendo en su propio estadio a un gigante, obteniendo su segundo título mundial tras el de 1930 y reafirma su identidad con la garra charrúa. Obdulio Varela, el capitán, ese obrero de la cancha con un punto no muy grande, fue recordado por su serenidad y liderazgo, considerado un héroe nacional. En Montevideo hubo festejos, pero la magnitud del triunfo se extendió más como hazaña épica que como fiesta desbordada. Por su parte, en Brasil, la ciudad de Río cerró ventanas y se sumergió en el luto. El periodista Mário Filho escribió: era como si cada brasileño hubiera perdido el ser más querido, peor aún, como si hubiera perdido el honor y la dignidad. La derrota generó una ola de suicidio, un sentimiento de duelo nacional, como si se hubiera perdido una guerra. Brasil abandonó la casaca blanca y adoptó la amarilla, que hoy es el símbolo de la selección. Un Pelé muy niño en aquel entonces relató que ese día vio llorar a su padre por primera vez, una imagen que lo marcó para siempre. El arquero Barbosa fue señalado como el hombre que hizo llorar a Brasil. Vivió marginado, nunca perdonado y murió en la pobreza. Él mismo decía: la pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Yo llevo 45 pagando por un delito que no cometí. Alcides Guilla dijo por su parte años después: solo 3 personas silenciaron el Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo. El maracanazo no fue solamente un partido, fue un trauma nacional, un mito que aún define la historia del fútbol de nuestros tiempos. Sin embargo, a veces las lecciones en la vida se repiten hasta ser aprendidas. El 8 de julio de 2014, en Belo Horizonte, Brasil vuelve a ser sede de un mundial de fútbol. Brasil se levantó con un sueño: borrar la cicatriz del maracanazo. El país anfitrión se preparaba para la semifinal contra Alemania, convencido de que la camiseta amarilla y el rugido de millones bastarían para alcanzar la gloria. Era más que un partido, era la oportunidad de redención. Antes de este partido, las selecciones de Alemania y Brasil se habían enfrentado 21 veces, con 12 victorias para los brasileños, 4 para los alemanes y 5 empates. Hasta entonces, el único partido que habían jugado en un mundial fue en la final de Corea del Sur en Japón en el 2002, donde los brasileños ganaron 2-0, ambos goles marcados por Ronaldo. En aquella ocasión, la selección de Brasil también estuvo dirigida por Luis Felipe Scolari. El último partido entre ambas selecciones se produjo en 2011 en un amistoso internacional donde Alemania venció a Brasil por 3-2. Brasil era la selección anfitriona de la Copa del Mundo, siendo la segunda vez que organizaba esta competición después de 1950, donde ocurrió el denominado maracanazo. Los brasileños habían ganado 5 mundiales previos y los alemanes 3. Era la cuarta semifinal consecutiva jugada por Alemania, mientras que Brasil no había llegado a esta instancia desde el año 2002. Ambas selecciones habían clasificado primeras en sus respectivos grupos con 7 puntos. Brasil en el grupo A tras derrocar a Croacia y Camerún y empatar con México y Alemania. En el grupo G tras derrotar a Portugal y Estados Unidos y empatar con Ghana. La selección brasileña llegó a la semifinal tras derrocar a Chile en definición de penales tras empatar 1-1 y a Colombia por 2-1. Alemania por su parte derrotó a Argelia 2-1 en prórroga y a Francia 1-0. Pero el destino ya estaba escrito en sombras. Neymar, el héroe nacional de aquel momento, estaba lesionado y Thiago Silva, el capitán, suspendido. Aún así, la fe del pueblo se mantenía intacta. En casa no podemos perder. Brasil comenzó el juego presionando al cuadro alemán en la salida con la finalidad de generar errores en los pases. Tal estrategia tuvo cierto éxito durante los primeros 7 minutos, pero poco a poco se tornó menos efectiva. A los 10 se generó un saque de esquina a favor del combinado teutón, ejecutado por Toni Kroos. Tras una desatención defensiva, Thomas Müller definió sin marca alguna y anotó el primer gol del partido y el quinto del bávaro en el Mundial. Ya con el 1-0 en el marcador,
Alemania empezó a ganar confianza en el campo. Por el contrario, la saga brasileña, desprovista del liderazgo de Thiago Silva y con un David Luiz jugando demasiado adelantado, se mostró errática y desorganizada. A los 23 minutos, Miroslav Klose marcó el segundo gol, convirtiéndose con 16 goles en el máximo anotador de la historia de los mundiales, dejando atrás a Ronaldo con 15. Toni Kroos se encargó de marcar un doblete en los minutos 24 y 26, anotando 2 goles en 69 segundos. El tercer gol de Alemania dejó en silencio al Mineirão. Tras el cuarto gol, la afición brasileña empezó a abandonar el estadio, tan solo 25 minutos del inicio del partido. A los 29 minutos, Sami Khedira marcó el quinto gol, último del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Alemania bajó la intensidad en su nivel de juego y Brasil intentó sin éxito acortar distancias mediante tiros de Oscar, Marcelo y Paulinho. André Schürrle marcó el sexto gol a los 69 y 10 minutos después el 7-0, cerrando la cuenta alemana definitivamente y parcialmente en el marcador. Por su parte, Brasil solo logró descontar con un gol de Oscar en el cierre, marcando el final del peor partido de la selección del Brasil en su historial mundialista. El Mineirão quedó sepulcral. Los hinchas lloran, los jugadores miran al suelo. Alemania celebra con disciplina y frialdad. El mundo bautiza la tragedia. Mineirazo, un nombre que se une al maracanazo como símbolo de las dos heridas que nunca cicatrizarán. Tras el partido, el director técnico brasileño Luis Felipe Scolari declaró que había sido el peor día de su vida y aceptó la responsabilidad por la derrota. David Luiz, quien asumiera como capitán por la sanción a Thiago Silva, fue entrevistado por la transmisión oficial tras finalizar el partido y entre lágrimas pidió disculpas públicas por el resultado. Queríamos darle una alegría al pueblo y tristemente no lo logramos. A nivel internacional, el partido tuvo una fuerte repercusión. El Mineirazo ha sido el acontecimiento deportivo individual más tuiteado hasta la fecha, con un total de 35.6 millones de tweets enviados a través de la red social de Twitter, superando la marca alcanzada por el Super Bowl con 24.9 millones de menciones. Tras la derrota de Brasil, se desató una serie de disturbios y actos de vandalismo en diferentes ciudades brasileñas por parte de los aficionados, quienes no estaban conformes con el resultado. En la ciudad de Sao Paulo se reportó el incendio de 2 buses del servicio público y saqueos a un local de electrodomésticos. Entre tanto, en la ciudad de Recife, capital del estado, la policía lanzó gases lacrimógenos debido a las tensiones que provocó la derrota del equipo local. En la ciudad de Río de Janeiro fueron detenidas al menos 6 personas por participar en incidentes en la famosa playa de Copacabana. Ahí se registró un fallecido tras enfrentamientos armados entre la policía local y los civiles. En Belo Horizonte, ciudad donde se disputó el partido, hubo riñas callejeras que terminaron con 12 detenidos, mientras que en Salvador de Bahía se presentaron desmanes e intentos de asalto colectivo. En la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, 20 autobuses fueron apedreados y otro más fue asaltado e incendiado, así como en algunas ciudades los habitantes quemaron banderas de Brasil. Se convirtió pues en la peor derrota histórica de Brasil en un mundial. Hasta entonces, el peor resultado lo había sufrido en la final del Mundial de 1998, cuando Francia le ganó por 3-0. Brasil nunca había sido derrotado en Copas del Mundo organizadas en el continente americano. Desde el Maracanazo de 1950, solamente había perdido por tiros penal frente a la selección francesa de Michel Platini en el Mundial de México 86. Brasil cayó 2 veces en casa, en 1950 y en 2014, quizá porque confundió la ilusión con destino asegurado. Creyó que la camiseta, la localía y la historia bastaban para ganar, pero el fútbol no respeta la soberbia, exige humildad, disciplina y voluntad hasta el último minuto. La lección es clara: la gloria nunca está escrita antes de jugar y el destino se rompe solo con fe verdadera y respeto al rival.